En la gracia hay un llamado al arrepentimiento de obras muertas. ¿Y qué es una obra muerta? Es todo aquello que el hombre en su creatividad está haciendo, pero que Dios no ha mandado. ¿Qué es lo único malo que tienen los tatuajes? Que Dios no ha mandado en su palabra a nadie a tatuarse. Es decir, todo lo que yo hago que no está escrito en la palabra de Dios, en el testimonio de Cristo, es una obra muerta. Ay, yo sé que existen gente que predican más de ellos que de Cristo. Perdóname, Señor. Yo sé que existe gente que predica más de los testimonios que aquel que le provocó el testimonio. Increíble. Pero realmente no se trata no se trata de nosotros ni de lo que podamos hacer. Entonces, ese término de que el evangelio debe ser predicado por mi testimonio no le aporta un ápice a este evangelio. Es todo lo contrario, lo contamina. Y Dios nos manda a despojarnos de esa vana manera de vivir. Bienvenidos a otra entrega de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Wow, es la temporada 7, ya empezamos una temporada poderosa. Vamos lejos en Dios. ¿Y de qué manera, señores? Nosotros tenemos un segmento que nosotros por mucho tiempo hemos querido estar trabajando y te vamos a decir cuál es, pero antes tienes que suscribirte. Justo ahora está saliendo en pantalla el botón de suscribirte, suscríbete. Dale like a este video, comenta, déjanos tus comentarios, déjanos también más preguntas. Igual si puedes ir a Instagram y encontrarnos como evangelio.lr. Allí también puedes dejarnos tus preguntas. ¿Y qué te pareció el encuentro del día de hoy? En el día de hoy, Esdras, nosotros tenemos una sección de preguntas y respuestas. Wow, Dios mío. Preguntas sin tabúes, preguntas sin ningún tipo de filtro, preguntas que hicieron ustedes mismos, muchas personas que nos siguen en las redes sociales. Y hoy nosotros estamos preparados para este encuentro. Amén. Amén, amén, amén. Estamos preparados. Nosotros invitamos 2 pastores que van a ser parte de este holocausto. ¿Qué tú dices de eso? Bueno, se preparen. Señores, un fuerte aplauso para el pastor Eliezer y el pastor Manuel Irizarry que nos visitan en este día. Bienvenidos a Evangelio Podcast, pastores. Amén, amén. Muy agradecido, un honor poder estar con ustedes y también contribuir en lo que es la edificación en el cuerpo. Ay, amén, qué bueno. Amén, contento de estar aquí una vez más y estar en la disposición de estar disponible. Porque, Misael, ustedes son unos jóvenes muy aguerridos, muy cargados de tanto valor. E invitarlos a nosotros aquí para hacer el sacrificio, como ustedes dicen. Pero como este es un programa de preguntas y respuestas, yo quiero empezar haciendo una pregunta. Como debe ser. A Esdras. Esdras, yo quiero que me conteste esta pregunta. Si tu carro se te daña y tu mejor mecánico está fuera del país, pero hay un mecánico vecino tuyo que no sabe mucho, ¿a quién tú buscas? Wow, es una emboscada. El mejor mecánico está fuera del país. Tu mejor mecánico, el de confianza, el que más sabe, está fuera del país. Pero al lado tuyo hay un vecino que sabe menos. ¿A quién tú buscas? Bueno, si es la practicidad y poner ese carro para adelante, hay que darle con el vecino, pastor. Bueno, yo estoy aquí como el vecino, porque el que más sabe está lejos. ¿Sabe qué significa eso? Dios mío. Que el que más sabe está en los cielos, pero me hace disponible como el vecino de ustedes para traer respuesta a lo que yo pueda dentro de lo que Él me conceda. Así es. Así que estamos listos y disponibles para hacer lo que el Padre nos permita por medio de su gracia. Amén. Señores, esta temporada empezó picante, Dios mío, terrible. Me gustó mucho lo que dijo el pastor acerca de que el mejor mecánico está lejos, pero siempre hay un vecino preparado para la necesidad. Yo creo que Cristo en el tiempo es el que abastece la necesidad. Es muy bueno, pastor. Pero vamos a arrancar, vamos a lo que vinimos. Sí, vamos a empezar con las preguntas en el día de hoy. Tenemos una pregunta aquí. ¿Mencionamos nombre o sin nombre? Sin nombre. Ok, la pregunta. ¿Qué dice el pastor Manuel? Dígame. Ok, aquí viene una pregunta. ¿Es lícito en la congregación tener canciones con ritmos mundanos? ¿Es lícito en la congregación tener canciones con ritmos mundanos? Lo primero que tenemos que desbaratar ese concepto de ritmo mundano. Esto no es de que ritmo mundano, ni toda la música del Señor. Wow. Todos los ritmos son del Señor y todos los géneros son de Dios. Amén. Así que no es un tema de tener ritmo o no ritmo. Si tú, por ejemplo, la Iglesia de Dios Universal, si tú coges para África, tú supiste cómo se va a lavar allá, ¿verdad? Si tú coges para Argentina, también tú tienes que entender. Imagínate que si coges para Israel,
sea, cada ritmo, cada género responde a una cultura, responde a una región, responde a una influencia. Y eso solamente habla de la multiforme gracia de Dios manifestada en diferentes... Imagínate, yo hace muchísimos años salía todos los viernes a predicar con una base de rapero que me decían de todo a mí en San Pedro, pero todos los viernes andaba yo en una esquina, en un punto de droga, en un barrio, en un camión que era una plataforma con 5, 6, 7 chamaquitos que estaban locos por rapear y decían, para poder rapear tienen que predicar. Entonces, en ese momento, un ritmo mundano, un ritmo... O sea, no hay problema que No, pongamos no. una canción que hable de Jesús que suene a un dembow. No hay problema. No. Oye, todo pertenece al Señor. Y de por sí eso fue lo que vino el Señor a reconciliar todas las cosas. Están cayendo los altares. No, de hecho lo digo Verdad. claro, porque imagínate, Claro. eso es así, no es un ritmo mundano. El ritmo no es mundano. Puede haber una letra que pueda tener una influencia que no sea la correcta, pero ritmo, ni género Perfecto. musical tampoco. Buenísimo, buenísimo. Yo hago una pregunta que tiene un contexto un poquito diferente para el pastor Eliezer. Perfecto. Y quiero hablar de algo que se da mucho. Personas dicen que, bueno, yo ofrendo más ahora, ofrendo mucho, pero el trabajo no me deja congregarme. ¿Qué hago, pastor? Bueno, esta es una pregunta sumamente interesante, el asunto de congregarme, porque es que ahí entra lo que es la mentalidad templocéntrica. Esto no es asunto de entender que el templo es el centro es Cristo. Así es. Si donde yo estoy puedo tener viva lo que es la vida y naturaleza de Cristo, donde quiera que yo esté, el edificio o las 4 paredes no son el centro de mi vida. El centro de mi vida es Cristo. Hay cosas que pasan en la vida del hombre que son temporal. Entonces a veces el que yo no me pueda congregar hoy, si yo persevero y sigo siendo fiel en esa etapa, Dios me garantiza seguir fiel en lo próximo. Entonces el hombre va a atravesar tiempos y etapas. Dice que Dios mueve los tiempos y mueve las edades. Y tenemos que estar preparados para que va a venir un tiempo donde no habrá espacio para nosotros reunirnos. Y tenemos que tener el aceite en nuestras lámparas, como esas 5 vírgenes prudentes, no dependiendo del lugar, el espacio donde nos encontremos, sino que nuestra comunión sigue continua y permanente, porque la naturaleza de Cristo habita en nosotros y el trono no tiene escalera, sino que de todo ángulo podemos acercarnos al trono de la gracia. Wow, Señor. qué bueno, me gustó. ¿Responde tu pregunta? Sí, en definitiva, claro que sí. Sí, tú sabes, yo tengo una pregunta aquí. Esta pregunta es muy directa, que tiene que ver, dice, ¿por qué hay predicadores que cuando lo invitan a predicar no mencionan la figura de Dios ni el nombre de Cristo, sino su testimonio? ¿Qué es lo ideal? ¿Hablar de mi testimonio o hablar de Dios? Si Dios fue que me dio el testimonio. Está larga, necesita que la repita o... No, está bien, tranquilo. Está ¿A clara. quién va dirigida la pregunta? Es abierta, está en la mesa. ¿Está abierta a todo público? Es pregunta Mándalo, arranque lo que tú me das, yo lo recojo. Sí, yo te lo voy a Ok. soltar. Mira, la palabra de Dios dice claramente que fuimos trasladados de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de la luz. Para predicar la virtud de mía. ¿Es así No, que la dice? virtud es de aquel. ¿De quién? De aquel. ¿Qué? ¿Que me sacó? No, que nos llamó. Ah, no llamó. Oh, mira qué bien. Entonces esto no se trata de mí. ¿Se trata de quién? Entonces, si De la Cristo. gente No significa- habla de su machetazo y los tiros. Oye, no significa que si quizás en medio de un mensaje tú puedas compartir un testimonio, pero el mensaje, lo que se debe de compartir es de aquel, de la virtud de aquel. Eso es lo que dice el apóstol. Sí. Eso es lo que estamos llamados. De por sí, la Biblia, desde el principio al fin, solamente tiene un solo tema y se llama Cristo. Si te saliste de ahí, te saliste del diseño, te saliste. Entonces, yo sé que existen gente que predican más de ellos que de Cristo. Perdóname, Señor. Yo sé que existe gente que predica más de los testimonios que aquel que le provocó el testimonio. Increíble. Pero realmente no se trata no se trata de nosotros, ni de lo que podamos hacer, ni de lo que podamos hablar, ni de lo que no podamos. Cuando tú y yo vivíamos en la carretera, tú hablas de un testimonio de un pie que creció, una persona. Hace años que yo viví eso. Y tú me viste a mí hablando de eso. Es que no se trata de mí. ¿De qué se trata? De Cristo. Entonces tenemos que predicar acerca de él. Correcto. Y es importante que entendamos que lo que le llamamos testimonio no es testimonio. La Biblia le llama pasada manera de vivir, que tiene que ser removida por completo. Tenemos que despojarnos de esa pasada manera de vivir, dice, con sus hechos. Es decir, ¿de qué testimonio, Misael, tú me estás hablando a mí?
de una vida disoluta y vacía y sin propósito que yo vivía. ¿De qué le aporta esto a alguien en este momento? Cuando yo en esa condición ni yo mismo pude salir, ni pudo producir nada de mí, tuvo que venir el testimonio de uno mayor que yo, que fue Cristo, el cual pudo sacarme. ¿Qué significa esto? Es como que yo me tome un medicamento, el medicamento me sane y yo siga hablando de la enfermedad. Se supone que lo que me sanó fue el medicamento. Entonces, de lo que yo debo hablar es del producto que sanó en mí la enfermedad. Por ejemplo, tú tienes gripe. ¿Y qué tú haces con seguir hablando de la gripe? ¿A quién tú edificas con hablar de la gripe? Tú edificas hablando de la pastilla o el medicamento que llegó a tu vida que eliminó la gripe. Entonces, esa es una distorsión, ese es un ruido que está pasando en esta generación de personas que deben entender que la fiebre, el pecado en el cual nosotros vivíamos antes, que fue removido por la ley del Espíritu de vida, esa ley del pecado y de la muerte no conduce a nada bueno, sino a corrupción y a muerte. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el medicamento otorgado, es el que nos da a nosotros un testimonio vivo de salud y de una nueva vida para el Señor. Entonces ese término de que el evangelio debe ser predicado por mi testimonio no le aporta un ápice a este evangelio. Es todo lo contrario, lo contamina. Y Dios nos manda a despojarnos de esa vana manera de vivir, Pastor, la cual es improductiva. Usted no está siendo muy duro cuando usted dice lo contamina por el hecho de que, pero quien produjo eso fue Cristo en ti. O sea, ¿qué hacemos? Porque hay gente que va a decir, ¿qué hago con la evidencia de lo que antes yo era y lo que ahora soy? Porque la gente está llorando cuando le conté tu Porque cuando la gente dice que tú en Capotillo te daban carrera, la gente dice, wow, Dios. O sea, usted no está siendo muy duro, pastor. Mira, es mejor dos que uno. Yo tengo a Manolo aquí que va a contribuir inmediatamente con eso. Dale, Amado. El primer error es que la gente dice, este evangelio tiene que estar predicado por testimonio. No es por testimonio, es para. Pero la Escritura Segundo, no lo dice. Segundo, no es por, es para. Segundo, lo repito otra vez. Yo no sé para qué tú me invitas. Te dije que te iba a hacer un lío. No es por, es para. Segundo, yo siempre le enseño a los hijos míos a evangelizar en 3 minutos. Yo le digo, háblame 1 minuto cómo era tu vida antes de Cristo. 1 minuto cómo fue el encuentro que tuviste con Cristo. Y 1 minuto tu vida después de Cristo. ¿De qué me va a hablar? De Cristo. Ah, está bien. Y este es un punto muy importante que el pastor Manuel... El encuentro y el después. Sí. ¿De qué? Ah, está bien, okay, me y gusta yo tengo no sé una si... píldora Dale ahí. de 59 segundos que es, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? Es la pregunta inmediata que yo utilizo cuando voy a evangelizar. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? ¿La botella de ron que te bebiste? ¿Que tuviste en un cabaret? ¿Que te acostaste con 3 mujeres? Eso no ha sido lo mejor. Lo mejor es cuando Cristo llegó a tu vida y cambió tu vida. Es increíble. Entonces, es el modelo correcto de nosotros poder dar a conocer el verdadero testimonio. Así es. El medicamento que cambió mi vida. No lo que yo hice, que me hundió más y me sumergió en el abismo de la vida en la cual yo vivía. Pero Cristo es el que rescató mi vida del hoyo y de esa vana e infructuosa manera de vivir. El testimonio tiene que ver con las Escrituras. Y quiero aclarar algo aquí. Amén. Quiero aclarar algo porque tenemos mucha distorsión en cuanto a muchas cosas que decimos. A veces predicamos de que Amán preparó una horca para Mardoqueo y Amán cayó en la propia horca que él preparó. Sí. Y a veces creemos que otra gente que va a caer en la horca que preparó para mí. No, los Amanes somos nosotros. Y nosotros le preparamos horca a Cristo. Wow. Tenemos que tener este punto bien claro, porque a veces queremos nosotros aparentar como lo bueno, sí, como que el testimonio de nosotros, y predicamos que Amán es otro que está haciendo daño a mí. No. Mardoqueo es Cristo. Es como el caso de José y sus hermanos. Es el caso de José y sus hermanos. Que muchas veces nosotros decimos que nos están haciendo la guerra los hermanos de José y nosotros somos José. No, José es Cristo y los hermanos somos nosotros. Y lo que quiero aclarar aquí es que Amán somos nosotros que le preparamos horca a Cristo, en la cual nosotros mismos vamos a caer, porque no hay nada que afecte la obra indestructible de Él en nosotros. Wow, pastor, usted se ha metido en tantas cosas y yo tengo un deseo de abundar, usted no se imagina, pero estamos en preguntas y respuestas. Creo que también contribuyendo a eso, para dar paso a la pregunta de Esdras, creo que este déficit de tener un grupo de personas hablando de lo que ellos antes eran y no hablando del presente que Dios diseñó por medio de Cristo, es la falta de preparación en lo cual nos ocupa en este tiempo. El apóstol Pablo enseñaba categóricamente la diligencia en la cual tenemos que prepararnos según la profesión
que se nos otorgó. Y creo que nosotros, respondiendo al rol de la profesión que se nos entregó ahora en Cristo, hay un llamado a despojarnos de una pasada manera de vivir que queda cerrada con una vieja naturaleza y empoderándonos según al nuevo hombre que está revestido de justicia, de santidad, de verdad. O sea, hay un nuevo rol, hay un nuevo oficio, hay una nueva operatividad. Ya no es suficiente hablar de tiro, machetazo y botellazo, sino que hay algo que va más allá. Hay que transferir lo que ahora por medio de la gracia nosotros recibimos. Y hay un video que se llama Renacidos de Simiente Incorruptible, que hay una etiqueta que sale ahora, vaya a verlo. Estoy correspondiendo a eso. Puedes hacer tu pregunta. Lo que pasa es que es contribuyendo a lo que dijo el pastor, porque hay gente que hace preguntas por la desinformación. Sí, claro. Sí, claro. Así que, amado sí, Edra, sí. En definitiva, bueno, esta pregunta es de la misma naturaleza, pero es completamente el contrario. Tenemos un caso de un joven o una joven reciente cristiana, ¿verdad? Que dice, bueno, yo amo a Dios. Yo he sentido lo que Dios ha hecho en mi vida, pero tengo vergüenza a la hora de hablar de Dios. ¿Cómo yo venzo eso? ¿Cómo yo venzo esa vergüenza que siento de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida? Mira, realmente tú acabas de, en la misma pregunta, quien está preguntando está diciendo, yo siento vergüenza. Esto no es asunto de sentimiento. Comunicar la verdad de Dios es un asunto del gobierno del Espíritu, la guianza del Espíritu. Él nos guía a toda verdad. No es asunto de que yo sienta. Uno de los déficits que tenemos generacional es que nos enseñaron a sentir. Y tú has escuchado personas decir, yo sentí de parte de Dios. Oye, este es un punto que tiene que ser removido de una vez y para siempre. Este asunto que no edifica, porque el sentimiento, cuando yo opero por lo que yo siento, estoy operando por lo que es las emociones. Es el gobierno de las emociones. Las emociones nunca van a sentir hacer la voluntad de Dios. Cristo no murió en la cruz porque lo sintió. Cristo murió en la cruz porque obedeció. Y esa joven que hace esa pregunta, hay que hacerle saber que el nosotros comunicar el evangelio es un asunto de obediencia, de la comisión que se nos otorgó, que se nos mandó. No es un asunto de que si yo sienta o no. Tenemos que remover el gobierno del sentimiento para empezar a operar en la vida de la guianza del Espíritu que nos lleva a obedecer. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que recibiremos poder. Amén. Y le seremos testigos. Yo creo que una vida llena del Espíritu es una vida que está bajo gobierno del Espíritu. El Espíritu pone el querer como el hacer. Y cuando estudiamos la palabra y vemos todas esas personas que comenzaron a dar los primeros testimonios de lo que Cristo había hecho en su vida, la primera evangelista mujer que fue la samaritana, el primer evangelista que nunca fue discipulado, que fue el endemoniado de Gandara, eran gente que, oye, por agradecimiento de lo que Dios había hecho en su vida, sin tener quizás ningún tipo de predicación. Ellos, mira que el endemoniado quería irse con Jesús. Dice, no, vete y dile a la gente lo que yo he hecho contigo. Wow. Entonces, esto es algo muy interesante. Tú amas a Dios si lo amas. Guarda su palabra. Porque a la gente le gusta decir yo amo a Dios, pero Jesús dice, si tú me amas, entonces guarda. Wow, poderoso. Mira, yo en esa misma naturaleza de pregunta tengo una pregunta de Shane. Dice aquí, siento un llamado fuerte de evangelizar, pero practico un pecado de tiempo en tiempo. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado o predico a pesar de mi pecado? ¿La repito? Sí, no se entendió perfectamente. ¿Se entendió? Está sobre la mesa. No, la pregunta sí, porque está están clara. hablando de los sentimientos. Oye, sí, no, claro que sí. Mira, dice, siento evangelizar. Déjame decirte, los sentimientos no son malos, las emociones no son malas. Dios tiene sentimientos, y escúchame. Él nos ama. Déjame decirte algo. Oye, los sentimientos no son malos, las emociones no son malas, el problema está bajo qué gobierno estamos. Porque eso bajo el gobierno del alma es un problema. Ahora, sentimientos y emociones bajo el gobierno del espíritu es un cuchillo. Es otra fragancia. Es un perfume árabe. Es otra fragancia. Porque Dios los usa con intenciones. Ahora bien, la palabra de Dios dice que si nosotros no predicamos la piedra, lo van a hacer. ¿No entiendes? Nada puede impedir que tú compartes este evangelio. Pero él tiene un problema de pecado, se siente sucio. Él se siente sucio. Lo correcto es que se arrepienta y que busque de Dios. Okay. Pero eso nunca le va a impedir a él decir que Jesucristo perdona y que Jesucristo salva. Eso no le va a impedir decir yo soy un pecado. Aunque él tenga vida de perdido, porque está separado de Dios por medio del pecado. Yo quiero que tú sepas que me pasó algo muy interesante allá en La Vega. Andaba yo con una profeta en la casa y me apeé en el parque de La Vega en la noche y un borracho se le acercó a la profeta, le profetizó y la mujer ahí aceptó a Cristo y se convirtió. Wow. Lleno de pecado,
lleno de demonios, emborrachado, ponle lo que tú quieras. Entonces, Dios usa cualquier instrumento. Esa mujer fue a ese viaje no porque quería convertirse, no por nada de eso. Y lo más lejos era que, yo me había cansado de predicarle, y lo más lejos que ella pensaba era que era un borracho. En el parque de La Vega, Wow. en medio de la catedral hay un parque. En ese parque, un borracho le iba a profetizar, le iba a predicar y ella se iba a convertir. ¿Qué hacemos con eso? No le podemos poner, a esto no le podemos poner cuadrado. El evangelio, si tú no lo predicas, la piedra lo van a predicar. Aleluya. No sé si tú me explicas. Poderoso. Mira, Belice, ayúdame. Shane, respondieron tu pregunta. Shane. Mira, yo quiero ayudar un poquito a ¿cómo que se llama el joven que hizo la pregunta? Shane Brown. Mira, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Dios en su soberanía puede usar hasta la burra de Balaam. Normal. Dios utilizó la burra de Balaam para corregir la obstinación del corazón de un profeta que se quería ganar un dinero, que le inclinó su corazón para él poder cumplir una tarea. Pero yo también estos días he meditado en una pregunta, y es si el pecado afecta. Porque estamos en una generación que el vivir en pecado ya no es nada. Wow. Yo quiero preguntarle a ustedes como jóvenes, quiero preguntarle a Esdra, a Misael, ¿el pecado afecta? Porque estamos en una generación que el pecar no genera absolutamente ningún tipo de problema. Y yo quiero que entendamos esto, en la soberanía de Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero tenemos que saber que el pecado es antinaturaleza, es contrario a la naturaleza divina. Entonces tenemos personas que no deben entender lo que la Escritura dice. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el evangelio, quiero aclarar aquí nuevamente, el evangelio no es compartir información bíblica. El evangelio es compartir la vida que no habita. Y cómo yo en pecado puedo compartir la vida que no tengo. Me gusta este silencio. No hay coherencia. No, yo puedo citar un Me gusta este texto. silencio. Es decir, si el evangelio es compartir la vida y no compartir información bíblica, yo puedo pararme en una esquina y reclutar a todos los borrachos del barrio y decirle, vamos a repartir literatura bíblica para que evangelicemos. Eso no es evangelizar, es compartir la vida que me habita. Ahora, en la soberanía, si faltó alguien que no tenga que hacer lo que Dios quiere, Dios puede agarrar los indignos ante la desobediencia de alguien que le toca hacer lo que Dios mandó. Yo tenía un banquete, un banquete, una cena, y había unos convidados y se le cotizaron a Dios y dieron de excusa. ¿Y qué él hizo? Hizo una convocatoria y mandó a buscar a los indignos, tráeme a los mancos, a los cojos, tráeme a los que no tienen dinero, porque hubo uno que le dijo a Dios, yo no puedo ir porque tengo que comprar una finca. Yo dije, tráeme a uno que no tenga dinero y que no pueda comprar finca, pero que cumpla con lo mío. Es decir, tráeme a los indignos. Pero yo quiero que aclaremos, Pastor Manuel, en esta generación, ¿el pecado me destituye de la gracia? Es una pregunta para ustedes. Esa pregunta es para nosotros. Sí. Bueno, yo A los creo jóvenes. que me gusta la naturaleza de la pregunta. Es bueno revisar lo que la Escritura declara en el libro de Isaías, capítulo 59, en el versículo 2. La Escritura dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Qué significa esto? Que entendiendo la naturaleza de donde nace el pecado, es una naturaleza que no cohabita juntamente con Dios. La pregunta es, ¿está haciendo efecto el pecado en nuestros días? Sí. El pecado siempre está haciendo efecto, porque hoy en día tenemos gente que necesita ser reconciliado. Entonces, de no haber hecho efecto en ese caso, no era necesaria una palabra de reconciliación. La Escritura declara en el libro de Romanos capítulo 3 que la paga del pecado es muerte. Dios designó un salario al pecado y a todo el que en él participe, opere y lo desarrolle. Entonces yo entiendo que hubo un virus letal llamado el pecado, pero hubo una cura definitiva llamada Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que se nos entregó el ministerio y la palabra de la reconciliación. No era suficiente un ministerio, se necesitaba una palabra. Porque la palabra tenía lo que era la autoridad que sellaba el romper la separación. Por eso las iniquidades que el pecado produce, la separación entre Dios y el hombre, tiene un fin y se llama Cristo. La ausencia de Cristo en nuestros días promulga el pecado. Por eso hay gente que quiere abrazar una parte de Dios, pero de Dios tú no puedes ser partícipe por cuotas ni por porciones divididas, sino un todo y nada más. Es cuestión de nosotros recibir a Dios de manera absoluta. O sea, es una pregunta muy buena. Claro. Y creo que también la Escritura declara algo que creo que puedo especificar aquí en Efesios capítulo 4, versículo 18. La Escritura dice, su entendimiento fue entenebrecido, pero los hizo ajenos ¿a qué? A la vida de Dios.
El pecado tiene un efecto y es que te hace ajeno a lo que tú necesitas. Es como que tú vayas al médico con un cáncer letal y te tienen que dar un tratamiento y tú digas, ¿cuál tratamiento? Y te lo están diciendo. Pero ¿cuál tratamiento? Te lo estamos diciendo. Pero el pecado hace que tú te hagas ajeno a una vida que es la que te hace bien. Porque te quieren mantener separado y en obstrucción. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta que tiene que ser trabajada. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo lo que te lleva a pecar tiene que ponerle pausa en tu vida, pero es justo ahora. Sí. Porque el pecado no daña a Dios, te daña a ti. Claro, Así y es es. un efecto cauterizante que va en continuo, ¿verdad? Y el pecado no es inocente, porque el pecado no es un tropiezo, una caída. El pecado tiene como resultado muerte. E ignorarlo, entonces, produce un efecto de muerte Sí, continua en la persona. Entonces, una de las causas entendiendo la naturaleza de la pregunta, por las cuales la persona le han quitado el peso e importancia de resolver ese asunto en sus vidas, es por la romantización que ha tenido con la imperfección. ¿Verdad? La gente ha romantizado mucho el concepto de imperfección. Todos somos imperfectos, todos tenemos esa falla. Se han acuñado, se acomodaron. Pero claro, Y entonces... que yo soy imperfecto y le sirvo a un Dios perfecto. Sí, Oye. entonces comenzamos a hablar, comenzamos a crear canciones de imperfección, comenzamos a crear predicaciones de Varón, te van a imperfección, tirar piedra, pero varón. que tienen peñones si quieren. Claro. Entonces, nos mantenemos Sí. en ese ámbito donde no hay ningún tipo de urgencia a resolver este asunto en la vida y residimos en esos asuntos de pecado. Incluso lo normalizamos, tenemos conversaciones lo mismo. No, que yo tengo problemas con la mentira y con la lujuria. Tú también. Sí. Entonces, y ahí se crean esas conversaciones donde se hacen reuniones, como hacen los alcohólicos, Claro. de los pecadores, ¿verdad? Donde nosotros confirmamos, tú tienes este asunto, pues yo no estoy solo en este asunto, ¿verdad? Pero nunca se termina de resolver el Es asunto del pecado en correcto. nuestra vida. Y eso que dice Esdras, para aprovechar bien el tiempo, me conduce a una pregunta que tengo aquí, que nos escribe... no vamos a mencionar el nombre. Okay. Anónimo. Pero dice la pregunta, me agrada a Jesús, pero no me gusta la iglesia. ¿Qué debo hacer? Me agrada a Jesús, pero no me gusta Me la hieren iglesia. mucho, pastor. Sí, porque me hieren mucho. necesito la que sea lo más llano posible. Me agrada a Jesús, pero no me gusta Bueno, la mira, te iglesia. tengo una buena noticia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No te puede agradar la cabeza y el cuerpo no. Es decir, no es posible. Es una pregunta. Lo lamento muchísimo. Suerte porque, que no dijimos nombre. lo lamento muchísimo porque la iglesia es el cuerpo de alguien. Es el cuerpo de Cristo. Entonces yo no puedo decir que tengo comunión con la cabeza y estoy en desacuerdo con el cuerpo. Si tengo comunión con la cabeza, tengo que aceptar su cuerpo como bueno. Ok. Entonces es importante que entendamos esa parte. Eso pasa porque a veces nos toca en un momento determinado ver las diferentes etapas de los niños. Es como que tú dices, Misael, tú eres mi amigo, pero tus hijos me molestan. Oh. Mis hijos son pequeños, están creciendo. Yo lo engendré. Es posible que sean un tecnión. Ellos estén en una etapa de inmadurez. Tú estás mirando la inmadurez, pero son mis hijos. traicionar a Es decir, Paitino. yo no puedo desheredarlo por eso. Claro. Hay personas que en un momento ven una etapa de inmadurez de un hijo de Dios y quieren automáticamente que Dios lo desherede. Entonces, pregúntale al papá tuyo, al papá del que hizo la pregunta. Pregúntale que si por una imperfección de él lo desheredaron. Pregúntale. Yo espero que O tú sigue estés viendo siendo, el video. tiene el apellido de su papá todavía. Eso mismo, a veces nosotros queremos que Dios desherede a sus hijos porque están en una etapa, entre tanto que el heredero es el niño. Nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, está en manos de tutores y curadores hasta el Ayos. tiempo determinado por el Padre. Entonces, es un tiempo que va a pasar, van a crecer, van a desarrollar. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ya es una etapa que se quema y continuamos hacia adelante y la iglesia sigue hasta la estatura de la plenitud del valor perfecto, el cual es Cristo. Pero pastor, ok, está bien. Hermosa la explicación, pero tengo una situación. Claro. Ellos hablan lindo del amor de Dios, pero que me pullan, tienen espinas. ¿Qué hago? Me siento como que me quiero de mi casa Son rosas esconderme. con espinas, yo sangro. Yo amo a Jesús, pero que esta gente... Y aún así, pastor, hay que persistir. Fíjate, quiero que entienda esto. El cuerpo de Cristo tiene la naturaleza de Cristo en gobierno. Es decir, no hay perversidad en un hijo de Dios. El que es parte del cuerpo de Cristo no se presta para la maldad. Los hijos de Dios no están diseñados para hacerle maldad a nadie. Dios no es ningún perverso. Es decir, si alguien está haciendo la maldad, le hace maldad a alguien, no tiene el Espíritu de Sí, Dios. porque en Dios no habita Y eso maldad. se llama iniquidad. Dios no habita donde está el mal. Entonces, la naturaleza que es Cristo es benigna.
Cuando tú miras los frutos de la evidencia del carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tal carácter no hay ley que aplicarle. Amén. Es la expresión de la naturaleza perfecta que nos habita. Un hijo de Dios no te va a hacer maldad. Y si te hace maldad, con el respeto que él se merece, no es de Dios. Pastor, mire, eso resolvió, ¿verdad? Paró, pero claro. Te hago la pregunta porque tengo una aquí, porque quiero aprovechar bien el tiempo. Tengo 3 años visitando la iglesia. Tengo 3 años en la iglesia y he sentido tatuarme el nombre de Cristo en un brazo. ¿Qué opinan? Tengo 3 años en la iglesia y he sentido tatuarme el nombre de Cristo en un brazo. ¿Qué opinan? Necesitamos saber la opinión de Pastor, los tatuajes. Dale. Y es bueno que aclaremos en todas las perspectivas, porque tenemos gente que no, que estamos en la gracia, que estamos... Necesito escuchar la perspectiva, hasta de Edra, la de todo el mundo aquí. Claro. Esto hay que hablarlo aquí. Amén. Yo te puedo decir que hay un fundamento bíblico en el libro de Levítico que habla en contra del tatuaje. Pero también te puedo dar un testimonio de cómo un joven se le acercó a su padre y le dijo que él estaba llamado a predicarle a todos los que estaban tatuados. Y le pidió permiso para tatuarse. El padre no estaba muy de acuerdo. El chamaquito se tatuó y se fue. Y tiene una iglesia que todos están tatuados. Y se convirtieron a Cristo. La iglesia de los tatuajes. 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 Gloria a Dios. Pero explíquenos, ¿es lícito tatuarnos en día de reposo? Hay cosas porque yo tengo que hacer mi pregunta. Sí, yo no aspiro a tatuarme, pero hubieron gente que preguntaron, ¿es lícito hacer milagro en día de reposo? Porque la pregunta que le estaban haciendo a Jesús, ¿qué podemos hacer y qué no? Porque tú estás aquí. Entonces, teniendo en cuenta la iglesia de los tatuajes, ¿se puede tatuar un Yeshua? Mira, te quiero... Mira, ellos existen... Perdona al pastor. Ok, mira, yo creo que no podemos llamar la iglesia a todo. Creo que una de las distorsiones que tenemos en este tiempo en cuanto a lo que es la definición de lo que es iglesia. Encontramos en las redes sociales grupos de personas que viven antinaturaleza, contrario a la naturaleza divina, llámese claramente, que operan en líneas gay de lesbianismo, y ellos adoran, predican, cantan, y ahí aparece una atmósfera que todo el que va dice, pero Dios está entre esa gente. Entonces, esa es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Wow. No me diga a mí que hay iglesia de tatuaje o tatuado, porque la iglesia responde a una naturaleza. Wow. Que es la naturaleza del Padre que engendra hijos conforme al Hijo. Ahora, yo quiero, estos que están tomando en este tiempo, dígame si Cristo como modelo se tatuó. Para dar el modelo, porque Cristo en un momento determinado se lavó los pies. Ok, sí. Porque hay gente, para que usted continúe ahí mismo, para poder nosotros entonar bien, hay gente que dice, no, porque el pastor cita un texto que está en Levítico acerca de no rascadura, no tinta, que eso representaba, ok, todo bien. Pero hay gente que dice, no, que estamos en la gracia, que ya la ley fue abolida, que ya Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vino. Que eso es Nueva York, que eso es cultural. Que cuestiones de cultura, que policía con tatuajes, ok. Pastor, es interesante lo que usted dice sobre, ¿acaso Cristo se tatuó? O sea, ¿cuál es? Porque voy a hacer una pregunta para que ustedes la respondan. ¿En qué es provechoso un tatuaje en nuestros días? Y me gustó el testimonio que dijo el pastor Manuel, que él dijo, yo necesito predicarle a gente con tatuaje, pero me imagino que él dijo, yo me voy a tatuar para poder predicar con el ejemplo. Yo me lo imagino, yo no conozco esa situación, no estoy mandando a nadie a rayarse, sí. nada que ver. Y a predicar con tatuaje. No, yo no tengo ni me voy a hacer, pero yo digo en el sentido, pastor, ¿qué provechoso en nuestros días? O sea, edifica, porque yo tengo... Edra tiene más preguntas, yo tengo una pregunta aquí. Pero ¿en qué edifica? ¿En cuánto es provechoso? O sea, ¿en qué infiere con mi comunión? Porque hay gente que defiende a punta de espada que se va a seguir tatuando. Se tatúan un Yeshua, un Juan 3:16, un 2 Corintios 5:17, de modo que alguno esté en Cristo. Porque tampoco voy a hablar ni defender una comunidad que dice, si yo pudiera quitármelo. Pero dígame, pastor. Antes de contestar la respuesta, ¿usted tiene tatuaje?
No, gracias Yo no al Señor. tengo. ¿Eh? Yo ¿Usted no tiene tengo. tatuaje? Gracias al Señor. No. Yo no, varón. No, gracias a Dios. Antes de yo Alabado sea responder, Cristo. antes de Yo yo no responder, tenemos tatuaje. por si acaso, Ponme ¿ustedes el tienen amplio, tatuaje? diga la verdad. No, Diga la No verdad. buscan que no hay. Varón, no hay Bueno, yo- tatuaje. Las diga la marcas verdad. de Cristo que Yo llevo llevo en en mi cuerpo la marca La de marca Cristo. de Cristo. Bueno, le voy a decir algo. Si ustedes no tienen tatuaje, yo les felicito. Amén. Y creo que ustedes pueden ser un modelo referente en una generación dañada. La iglesia de Cristo no tiene mancha ni tiene arruga. Wow. El tatuaje es una mancha física con una tinta indeleble para producir una marca que establece una separación que te hace parte de un grupo X. La iglesia de Cristo, la que Él se ofreció por sí mismo, es una iglesia que no tiene ningún tipo de tacha, ni de mancha, ni de arruga. Lo que Dios no puso en su diseño eterno en tu cuerpo, ¿por qué tú tienes que añadirlo? Hay personas que... Esto es un problema de crisis de identidad. Sí, así es. Mira, yo le quiero pedir, hasta se lo pido de rodillas si ustedes quieren, que nos inviten a hacer un programa solamente a ver el tatuaje. Que vamos ponga fecha, vamos pastor, a desmantelar ponga fecha. el tatuaje en todos los escenarios. Porque esta fue una simple pregunta. Y yo creo que si yo te empiezo Habla de- a dar las bases de dónde nace esto y la crisis de identidad que hay ahí, personas sin identidad que no saben quiénes son, que entienden que con esa marca ellos le están aportando algo a su cuerpo como señal que le da a ellos aceptación. Ese es un problema sumamente serio, más profundo de lo que ustedes se imaginan. Ahora, si ustedes me invitan con más tiempo, yo les prometo a ustedes ponerle en la justa edificación de dónde origina todo eso. Y muchas personas que están en este tiempo diciendo que en la gracia, que estamos en la gracia. En la gracia hay un llamado al arrepentimiento de obras muertas. ¿Y qué es una obra muerta? Es todo aquello que el hombre en su creatividad está haciendo, pero que Dios no ha mandado. Ay, ¿Qué es lo único malo que tienen los tatuajes? Que Dios no ha mandado en su palabra a nadie a tatuarse. Es decir, todo lo que yo hago que no está escrito en la palabra de Dios, en el testimonio de Cristo, es una obra muerta que yo necesito arrepentirme de ella. Así que yo le dejo a ustedes la cancha, la bola en su cancha, Claro. para que ustedes cuando pastor. quieran saber más de tatuaje, me inviten a mí. Y si el pastor Manuel me quiere acompañar, estamos 100% para edificarle de principio a fin de dónde proviene eso y cuál es la causa y todos los daños que produce eso, que en nada aporta a la edificación del cuerpo de Cristo. Claro. Usted dijo que la bola está en mi cancha. Yo lo que deme un pase que yo lo voy a invitar. No, mira, Yo quiero- eso pique se entiende, pero comienza con el tatuaje, pero sigue con otra serie de operaciones. Vamos a hacer una Y serie. Vamos a cosas hacer una que se hace la serie. persona que Porque yo te voy a tiene que decir ver con algo, me ese gustó tema. eso, para darle paso a él. A mí me gustó eso, porque tenemos gente que dice, no, que yo me hice eso en una etapa de mi vida, yo quisiera quitármelo, pero hay otros que tienen aspiraciones que me voy a rayar en diciembre. Sí, no, claro. Y lo que se rayan son versículos y cosas, pero yo quiero hablar de Marquito, quiero compartir 2 puntos. Primero, Marquito, el que hizo la congregación de los tatuajes, ¿verdad? En ese caso podemos evaluar algo interesante, cómo alguien puede estar dudando de la eficacia de la potencia de Dios en ellos, que piensa que tiene que rayarse para poder entonces que llegue a la palabra. Que debe usar un método mundano. Que debe utilizar un método mundano, una Eso es complicado. herramienta externa para entonces ser efectivo a la hora de comunicar Eso la se llama vida. buscar otra vía fuera de las que ya fueron establecidas, pero sí. Eso es problemático. Exacto. Y lo segundo es que casi siempre tratamos el tatuaje desde la línea de si es pecado, si no es pecado, si está en la Biblia, si no está en la Biblia. No en qué Pero tan provechoso es. Claro, porque ahí podemos tomar lo que dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces el maduro en Cristo va evaluando las cosas, no tanto en que si está escrito como ley, si es pecado o no, sino entre qué tan provechoso, eficaz es Correcto. a la hora entonces de yo vivir este peregrinaje glorificando a Cristo. Entonces, tú tienes muchas personas que dicen, yo evalúo, pongo en la tabla, ponerme un tatuaje va a hacer que muchas personas me dejen de escuchar a la hora de yo hablar de Cristo. Lo segundo, este tatuaje va a manchar en una manera u otra el perfil y más. Entonces tú pones en balanza tantas cosas que esto puede afectar a la hora de comunicar la verdad y aún así tú decides y tú tomas la decisión y me lo voy a hacer. Entonces hay un ídolo que está operando en el corazón de esa persona que dice, sí. yo prefiero persistir en mi deseo de rayarme el cuerpo aunque esto me cueste eficacia a la hora de yo comunicar la verdad de Cristo. Mira, quizá este programa de preguntas que ustedes están haciendo, que me siento muy contento que ustedes se hayan atrevido
a poder Tocar aperturar, estos temas. sí, aperturar este espacio y tocar temas como estos. Si hay algún joven que está ahí en su casa, quizás está batallando con pensamientos, porque ya su compañero lo hizo, tiene presión de grupo, ya en la congregación del Estado hay como 5 o 6 jóvenes que también lo tienen. Muchachos, ponte en la onda, eso no es nada, estamos en la gracia. Yo te voy a poner, te quiero, si tú estás en la lucha, en la disyuntiva de si lo hago o no lo hago, si estás en el valle de las decisiones, porque siempre los jóvenes son muy atacados. Por eso le voy a hablar tanto de lo que es la renovación de la mente, para que haga transformación por medio de la misma. Te voy a colocar un filtro en este día a tu favor. Número 1, 3 cosas tú debes pensar si te quieres hacer el tatuaje. Número 1, ¿me edifica? Esa es la primera pregunta. ¿Me edifica el tatuaje? Número 2, ¿glorifica a Dios? ¿Dios se siente glorificado con el tatuaje? Número 3, si el Señor llega y me encuentra tatuándome, me dice, ven buen siervo. Bendito porque de mi Padre. Bendito de mi Padre. Es decir, si estas 3 respuestas tú las tienes Entra la gloria y tú las puedes contestar, entonces tú te puedes hacer el tatuaje. Pero lo primero es, ¿me edifica? ¿En qué me edifica esto? ¿En qué me aporta? Muchas personas quieren utilizar esta famosa frase que el fin justifica los medios. Es decir, que con tal de yo ganarme a la comunidad de tatuados, me voy a tatuar entero. Es decir, entonces yo tengo que convertirme en un satanista para ganarme a los satanistas. Me hago judío Es decir, para ganarme es decir, yo tengo que convertirme. Es decir, tenemos que entender que esto que dijo Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Hay medios que están condenados por las escrituras. Así es. Que están totalmente y que no pertenecen a lo que es el sistema que produce comunión con Dios. La Biblia dice que la amistad del mundo produce enemistad con Dios. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora yo quiero que usted me busque en la Biblia quién Dios mandó a tatuarse para alcanzar algún propósito, o si el propósito eterno demanda en una generación ahora de la gracia, que la gracia no es un carnet o un permiso para yo hacer lo que yo quiera. La gracia es Cristo impartido en mí, y es la vida que Dios aprueba. Dígame si en la gracia Pablo dijo, yo me puse como ejemplo y me tatué para que ustedes puedan alcanzar a otros. No hay base ni sustento bíblico, pero tampoco esto edifica en nada. Pero tenemos la bola en la cancha de ustedes. Pastor, yo luego invito a un programa. Yo espero que venga. Sí, porque ahí no vamos a sentarle ese tema directamente. Con más Porque calma. mira, ahí hay varios elementos para que se vayan preparando. Ahí hay varios grupos. Están los que se sienten juzgados. No me juzguen. Ahí hay otro grupo y ya yo los tengo. ¿Qué hago? O sea, Preparen su vamos a pregunta. hablar, no, venimos a hacer ese programa aquí. Ya para ir finalizando, porque el tiempo se nos ha ido, Esdras. ¿Te quedan preguntas ahí? Sí, tengo una más. Y esta es bastante común. Y es, mire, pastores, yo soy cristiano, tengo mi tiempo, la congregación, pero la muchacha con la que me gusta, con la que me quiero casar, no es cristiana. Pero es la que me atiende bien, la que me responde el ¿Te lava la teléfono. ropa? La de la congregación no me hace caso, pero esta muchacha no es cristiana. ¿Qué voy a hacer? Me caso. Repite la... No, pero Es el pan nuestro cada día. dígame ahora. Es el pan nuestro cada día. Oye, los pastores, yo como... El pan nuestro cada día. Mira, realmente esto es tan tremendo porque es que la palabra habla claro en cuanto al tema de no unirse en yugo desigual no solamente que habla claro, entonces después tenemos los resultados. ¿Tú entiendes? Y yugo desigual es en muchas áreas, no solamente es desde un punto de vista espiritual, de que es cristiano o otro no es cristiano, sino hay yugo desigual en pensamiento, en emociones, en varias áreas. Uno tiene que ser sabio. Y lo más grande es cuando la gente no te dicen, Dios me dijo. Pastor, vengo a decirle que Dios me dijo. Así no, pastor. Qué fuerte, qué fuerte. Ya tú sabes, cuando te dicen Dios, yo le digo a Dios, Dios te dijo. Si Dios te dijo, ¿qué tú quieres que yo te diga? ¿A quién es que tú le sirves? Si Dios te dijo, ¿qué voy a hacer? Pero realmente, miren, se ahorrarían muchos problemas, muchas horas de consejería, muchas situaciones que es lo que viene después. Reuniones de noche. Sí. Bueno, ahí caemos con lo que decía el pastor. Dios en su soberanía puede hacerlo como él quiera. Claro. Pero conforme al diseño que tenemos de la Biblia, de la palabra de Dios,
Porque es también, imposible. claro. Perdón, es imposible. Una vez yo le dije una vez a una pastora que amo mucho y que iba estaba siendo como motivada a la política, iba a tener una asociación con un candidato. Y me invitaron. No sé por qué me invitaron, pero cuando me invitaron a orar por esa gente que yo subí al altar, yo le dije, es imposible que Dios se edifique con materiales incongruentes. Wow. Y Dios me mostraba los materiales incongruentes de la edificación. Esa figura que aparece en el Antiguo Testamento, que tiene una parte de barro, otra de bronce. Son materiales que son incongruentes, ¿tú entiendes? Y al final se desbarata. Entonces eso pasa cuando nos unimos en yugo desigual. No va a haber edificación con materiales incongruentes. No sé si me expliqué. Amén. Sí, Claro. sí, claro. Está muy bueno. Mira, ciertamente el tema del yugo desigual es un tema que cobra tanta importancia en este tiempo porque tenemos la creatividad del hombre violentando las políticas divinas. Yo tengo un término que lo he hecho muy propio y a veces lo utilizo de manera jocosa. Le digo a la gente, no te pongas creativo, las políticas están. El que trabaja en un banco no puede ir al banco a usar su creatividad ni su talento. Las políticas del banco no cambian. Lo que hace que el banco sea banco es que alguien aplique la política. Y el que violenta la política de un banco pierde su trabajo. Entonces, es importante que tú entiendas, Dios puso las políticas muy claras del principio. Poderoso. No hay común unión entre la luz y las tinieblas. Tú puedes usar toda tu creatividad y tu imaginación para lo que tú quieras. No hay común unión. Pero señores, como decía alguien anoche, si los que están en la luz tienen muchísima dificultad, imagínense cuando la luz y la tiniebla se juntan. Si los que están en luz, a veces hay que hacer 6, 7 reuniones. Imagínense lo que no están. Entonces, señores, no nos pongamos creativos. No, ya para finalizar, pastor, para cerrar, una pregunta de Instagram que tengo aquí. Dice, tengo 6 meses en el evangelio, pero me cuesta mucho dedicarle a mi esposa canciones cristianas. Le dedico canciones de Romeo Santos porque a ella le gustaban. ¿Necesita que le repita la pregunta? ¿Y por qué ustedes? Señores, no, la pregunta la voy a resumir un poquito. Sí, porque pusimos tema libre en Instagram. Entonces, o sea, tenemos personas que para dedicar una canción a su esposa buscan una canción de Romeo Santos. Entonces, porque no han encontrado una en Cristo. Necesitamos sus sabias orientaciones. No aplica el tercer cielo, varón. Varón, tiene 6 meses en el evangelio. El tercer cielo no suena desde hace 3 años. Adelante, pastor. Mira, quiero responderle a ese joven que está. ¿Sabes que se ha hecho tendencia este modelo disfuncional? Le quiero llamar de creyentes que se han dedicado, se han dado la tarea en este tiempo de estar haciendo publicaciones con sus esposas con músicas que no glorifican a Dios. Es un modelo equivocado, es un modelo erróneo, como decía el pastor ahorita. No se pueden edificar con materiales incongruentes. Son aleaciones mundanas que no funcionan. La pregunta es, una canción de Romeo Santos, ¿a quién alimenta? A Cristo. Si quien vive en mí es en Cristo, si quien vive en mí es Cristo, ¿necesita Cristo escuchar a Romeo Santos para ser edificado? Es decir, cuando yo le dedico a mi esposa o le pongo una canción de cualquier artista que pertenece al sistema que está separado de Dios, que se llama el mundo, ¿a quién yo estoy alimentando en ella? ¿Estoy alimentando su vida espiritual? ¿En qué yo estoy contribuyendo? Porque también esta pregunta surge, que hay creyentes con 5 y 6 y 7 años que también que ellos dicen que ellos no es nada trancarse en su casa y escuchar canciones que no son desde la fe. Y yo siempre le hago la siguiente pregunta: ¿a quién tú vas a alimentar con esa canción? ¿Acaso necesita la naturaleza que te habita a ti una canción de una persona que no tiene la inspiración, sino que está operando bajo la motivación del corazón para alimentar qué? Es decir, hijito, tú que tienes 6 meses en el evangelio, si lo estás haciendo, te invito a que remueva ese modelo. Hay muchísimas canciones que quizás tu esposa necesita, que la van a fortalecer en su fe,
la van a llevar a lo que es la unidad del espíritu en el cual ella debe estar. Porque si algo tú tienes que procurar es que tu esposa tenga contigo un vínculo espiritual, que es el principal vínculo en el matrimonio. El principal vínculo en el matrimonio es el vínculo espiritual. Por ahí comienza Dios. Por eso Él dice claramente que no podemos unirnos en yugo desigual con el incrédulo porque no hay comunión. Y si no hay comunión entre la luz y la tiniebla, no hay comunión en la música de Romeo Santos y lo que glorifica a Cristo como vida y como naturaleza. Entiendo que de una fuente no pueden salir dos aguas. Dos aguas. Pero Definitivamente. No voy a abundar más en eso. ¿Tiene otra pregunta? No, ya. Bueno, señores, miren, esto fue el segmento de preguntas y respuestas. Hoy nos acompañaron el pastor Eliezer y el pastor Manuel, que dicho sea de paso lo van a ver de nuevo aquí en el tema de los tatuajes. Vamos a profundizar un poco más de eso. Haz tus preguntas en la caja de comentarios. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Déjanos todas tus preguntas en los comentarios y pues estaremos respondiendo. Así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y esto fue otra entrega de Evangelio Podcast. Hasta la próxima.